Buen día, profesor, buen día, compañeros. Daremos inicio a la exposición de nuestro proyecto final, que ha enfocado en el estudio del péndulo simple. Este proyecto queremos dedicarlo principalmente a todos aquellos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, asimismo también a todos aquellos estudiantes que han enfocados en el campo de la física. También queremos agradecerle a nuestro docente que, mediante sus conocimientos y conceptos, nos permitió llevar a cabo y desarrollar este proyecto con mayor facilidad y bastante éxito. Así también a todos aquellos integrantes que conformaron este proyecto y, mediante sus conocimientos, permitió desarrollarlo. Introducción. Hay que contextualizar bastante este proyecto, dado que desde que Galileo Galilei propuso el péndulo simple como material de estudio, puso a disposición una herramienta fundamental para llevar a cabo el desarrollo del movimiento armónico simple y cómo relacionarlo con diferentes teoremas y propiedades que en la física en sí cumplen un papel fundamental, como son las leyes de Newton y la conservación de la energía. El péndulo simple basta con analizarlo para denotar las diferentes propiedades y magnitudes que en él va a interactuar y cómo éste se va a definir. El péndulo simple se caracteriza principalmente por mostrar una masa oscilante, la cual está sostenida sobre una cuerda, la cual está fijada mediante un eje de giro. El péndulo simple en sí, con sus características, va a ser fundamental y por ello vamos a relacionarlo con los conceptos principalmente de la fuerza, las leyes de Newton y la conservación de la energía, que van a ser desarrolladas y enmarcadas en este proyecto. La justificación. La justificación de este proyecto, como antes mencionado, dado a las características y diferentes propiedades que en él podemos aplicar, va a funcionar como un material didáctico, por lo que podemos llegar de una u otra manera con mayor facilidad a cada uno de los estudiantes y oyentes de esta exposición y demás conceptos que en él aplique para desarrollar el péndulo simple. El péndulo simple, dado a todas las propiedades que en sí va a aplicar, como ya hemos mencionado, nos va a permitir entender mucho mejor el comportamiento de los cuerpos en el espacio, así también como aplicarlo en nuestra vida profesional de cada una de nuestras carreras. Objetivo general. Demostrar los fundamentos del péndulo simple mediante las leyes y propiedades por las que éste se rige. Los objetivos específicos. Determinar el valor de la aceleración de la gravedad que actúa sobre el cuerpo oscilante. Explicar que el periodo no depende ni de la masa ni de la amplitud. Analizar la variación del principio de la conservación de la energía. Dicho esto, doy paso al siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Marinela Espinosa. En esta oportunidad voy a darles a conocer algunos antecedentes del péndulo simple. En primer lugar, cité a Galileo Galilei porque en 1602, a la edad de 20 años, fue él quien se dio cuenta en la Catedral de Pisa que las lámparas primero oscilaban a una velocidad mayor y luego poco a poco disminuía su velocidad. Él descubrió que el tiempo de cada oscilación era el mismo. Dicen que lo hizo mediante el pulso de su brazo y medía sus pulsaciones y los comparaba con el movimiento, ya que en ese tiempo no existía el reloj. Su descubrimiento dio como un resultado el invento de los primeros relojes de precisión. En segundo lugar tenemos a Léon Foucault, pues demostró experimentalmente la rotación terrestre en 1851 mediante un péndulo que tenía una masa de 28 kilogramos y estaba sujeto a una cuerda de 67 metros de largo. Dicho experimento lo realizó en el interior del Panteón de París. Definición del péndulo. Es una partícula de masa m suspendida en el punto O por un hilo de longitud L y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición θ, en este caso es el ángulo que hace el hilo con la vertical y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. Es decir, se va hasta la izquierda, alcanza una altura igual y regresa a su posición inicial. Si ya tenemos la longitud, tenemos θ y tenemos masa, es muy fácil de calcular la posición de la partícula. Es muy importante también conocer la ecuación que describe el movimiento, pero primero tenemos que saber qué fuerzas son las que actúan sobre la partícula. Obviamente tenemos a la tensión y tenemos al peso. Descomponiendo el peso nos quedarían dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Pero en este caso, como no existe ninguna aceleración radial porque la cuerda es rígida, la tensión y la fuerza 2 se tendrían que eliminar. De lo contrario, la cuerda se estiraría o se comprimiría, y es algo que no queremos. Y entonces solo nos quedaría la fuerza 1. Eso lo vamos a desarrollar igualando a la masa por la aceleración tangencial. Tenemos dos masas en esa igualdad, lo cual se van a eliminar. Reescribiendo esa ecuación nos da la ecuación del péndulo simple. Obviamente es una ecuación diferencial no lineal. Su solución depende de integrales elípticas. Es difícil de calcular. Por ello se suele considerar que sino de θ es aproximadamente θ para ángulos pequeños, y nos quedaría la siguiente ecuación.
la cual es una ecuación lineal y se puede calcular más fácil mediante senos y cosenos. ¿Cuál es el periodo del péndulo simple? Es decir, el tiempo que tarda en regresar a su posición inicial. Esta ecuación solo es válida para oscilaciones pequeñas, ya que no depende del ángulo inicial. Esta sería la fórmula para hallar el periodo del péndulo simple cuando ya dependa de su posición inicial, y también se obtiene trabajando con funciones elípticas. Le paso con mi compañero. El primer objetivo es: el periodo no depende de la masa ni de la amplitud. Como ya se ha explicado antes, un péndulo es una masa m que está sostenida por una cuerda de masa despreciable fijado a un eje, el cual se encuentra oscilando de derecha a izquierda, impulsado por fuerza de la gravedad. Asimismo, la fórmula del periodo del péndulo solo se rige de dos aspectos, en este caso la longitud de la cuerda y la fuerza gravitatoria. En cuanto a la amplitud, debido a que posee un periodo constante, si suponemos que esta es pequeña, se puede obtener la fórmula del péndulo linealizada. Con un análisis similar se puede obtener la siguiente cantidad, que también se conserva, y por lo tanto se puede seguir reduciendo hasta llegar a la fórmula de la amplitud. Debido a esto, la amplitud también está completamente fuera de la fórmula, no es tan relevante dentro, porque aun si aumentaras el ratio del ángulo de la caída del péndulo, este seguiría teniendo el mismo periodo, claro, si es que el ángulo aún sigue siendo pequeño. Da igual si varías de masa o si tiene la amplitud, seguiría siendo el mismo. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Yo les hablaré acerca del segundo objetivo específico, el cual se titula El valor de la aceleración de la gravedad que actúan sobre el cuerpo oscilante. Empezaremos hablando acerca de la aceleración de la gravedad. En el campo de la física hay muchas formas de hallar la aceleración de la gravedad en un cuerpo oscilante. Sin embargo, según Victor Corchet, una de las formas más sencillas para averiguar este consiste en medir el periodo de un péndulo en condiciones ideales, lo que en otras palabras vendría a ser un péndulo simple, dado que de esta forma podemos obviar las fuerzas externas y nos podríamos centrar únicamente en la aceleración de la gravedad. Ahora hablemos acerca del cálculo de la gravedad, pero para poder realizar el cálculo de la gravedad en un cuerpo oscilatorio debemos tomar en cuenta los puntos específicos como ciclo, que es el movimiento que hace un cuerpo de masa no puntual de un extremo a otro de la trayectoria y de regreso al punto de partida. El periodo, que es el tiempo en el que un cuerpo hace un ciclo. La frecuencia, que es la cantidad de ciclos que hace un cuerpo en determinado tiempo. Y la amplitud, que es la distancia entre el centro de movimiento a cualquiera de los extremos. Para pequeñas amplitudes, el movimiento oscilatorio del péndulo es armónico simple y el periodo de oscilación viene a darse con la siguiente fórmula. Periodo es igual a 2pi por raíz de longitud sobre gravedad. Es decir, el tiempo de oscilación no depende ni de la masa ni de la amplitud inicial, por lo que puede calcularse la gravedad a partir de medidas de tiempos y longitudes. Y reemplazando la fórmula anterior, nos quedaría esta fórmula para hallar el cálculo de la gravedad, que sería gravedad es igual a 4 por pi al cuadrado por longitud sobre tiempo al cuadrado. Ahora le doy el paso a mi compañero. Propiedad o carácter de todo cuerpo o sistema material, en virtud de la cual estos pueden transformarse modificando su escenario o estado, así como actuar en otros, originando en ellos procesos de transformación. Este análisis conduce a un principio muy importante llamado conservación de energía. Por lo tanto, las propiedades de energía son las que se transmite, la que se almacena, la que se transporta y la que se transforma. Vamos con la segunda parte, que es la energía cinética. Es una forma de energía que depende del movimiento que posee un cuerpo con relación a un sistema de referencias. La tercera parte sería la energía potencial.
la cual es una función de la coordenada tal que la distensión entre sus valores en las posiciones inicial y final es igual al trabajo efectuado sobre una partícula para moverla de su punto inicial a la final. El trabajo efectuado por las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Tenemos algunas observaciones, como por ejemplo que se dice que una trayectoria es cerrada cuando el punto final coincide. La fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa y que no tenemos referencia a la trayectoria, solo se hace referencia a la diferencia de posiciones. Ahora vayamos al tema de conservación de la energía de una partícula. Cuando la fuerza que actúa sobre una partícula es conservativa, entonces la energía total de una partícula es igual a la suma de su energía cinética y energía potencial. Ahora, movimiento lineal. Es la capacidad de un cuerpo para transportar movimiento mecánico que depende de la masa y la velocidad. Es decir, la energía cinética mide ese foro pues se combina las ideas de inercia y movimiento. También obedece al principio de conservación de la energía, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema aislado no puede ser cambiada y permanece en el tiempo. Ahora vayamos con el punto de principio de la conservación del movimiento lineal. La conservación del movimiento lineal es equivalente al principio de inercia. Es decir, si las fuerzas resultantes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son nulas, entonces su momento lineal es constante al igual que la conservación, al igual que la velocidad. Lo cual nos dice que la cantidad de movimiento antes y después van a ser iguales en tanto que no afecte fuerzas externas. Doy el pase al siguiente video de mi compañero. Prosiguiendo con los choques o colisiones en el fundamento teórico del tercer objetivo, acá, como podemos ver, es una ley de conservación del movimiento lineal que se puede aplicar en la física. Dicho esto, damos paso a los tipos de colisión. Con esto tenemos al choque central y el choque excentral. El choque central, sus centros de masa están en la línea de choque y también luego la colisión, como pueden ver en la imagen, los cuerpos realizan únicamente movimientos de traslación. En el choque central, es caso contrario, los centros de masa no están en la línea de choque y además los cuerpos realizan movimientos de traslación y también de rotación. También existe tipo de choque directo e indirecto. Entonces, los centros de masa están en la línea de choque y la dirección de sus velocidades iniciales y finales se encuentra en la línea de choque también. En el caso del choque indirecto, los centros de masa están en direcciones distintas a la línea de choque y también sus movimientos antes y después del choque van para distintas direcciones, como pueden observar en la imagen. El choque elástico. El choque elástico es donde la energía cinética total, así como la cantidad de movimiento total del sistema, es la misma antes y después de la colisión. Este choque elástico permite que exista una pequeña deformación de la energía y también pérdida de la misma. El coeficiente de restitución nos permite apreciar la medida de elasticidad del choque producido dentro de un sistema, como pueden ver en la imagen. También el coeficiente de restitución se basa en un número que establece cierta relación entre las velocidades relativas y el movimiento relativo que está presente entre los cuerpos antes y después del choque. El choque bidimensional, poniendo un caso para que me puedan entender mejor, es una partícula de masa que se mueve en una determinada dirección inicial, choca al costado de otro cuerpo, inicialmente que el otro cuerpo está en reposo, luego movimiento final va a ser de manera bidimensional, porque se considera que el choque entre dos dimensiones de masa, ya que las partículas se desvían en cierto ángulo, provoca que las direcciones sean alteradas. Le doy ahora pase a mi compañero. En primer lugar, un péndulo simple, después una regla milimétrica de cualquier material, un cronómetro digital y un transportador graduado. En el procedimiento, primer paso será medir la longitud total del péndulo. Para esto deberemos tener en cuenta la longitud del hilo de la cuerda y el radio de la esfera. En el segundo paso tendremos que hacer oscilar con un ángulo no mayor a 10 grados y mediremos el tiempo de 20 oscilaciones para disminuir el margen de error. En el tercer paso anotaremos la longitud y su periodo.
También repetiremos este procedimiento 9 veces más con diferentes longitudes y anotaremos en la tabla dichas longitudes. Para el cuarto paso, elevaremos al cuadrado este periodo y también lo anotaremos. Asimismo, tendremos en cuenta que la longitud irá en un eje X y el periodo en un eje Y. En el quinto paso, obtendremos la pendiente, la cual igualaremos a la primera fórmula. Con la ayuda de esta fórmula podremos hallar la aceleración de la gravedad. Asimismo, con estas otras dos fórmulas, utilizando nada más el periodo de cualquiera de las longitudes, podremos comprobar y veremos que la aceleración dará el mismo valor. A continuación, para los cálculos y resultados, hemos visto una buena elección usar un simulador por el tema de la pandemia. Entonces, en el simulador ajustaremos la longitud de 1 metro y procederemos a hacerlo oscilar. Finalmente, como mencionamos en los pasos, obtendremos dos tablas. En la primera tabla, la longitud y el periodo, y en la segunda tabla, con el periodo al cuadrado. Una vez puestos en los ejes indicados, obtendremos esta fórmula y con el valor de la pendiente lo reemplazaremos aquí. El valor de la pendiente será igual a 4pi al cuadrado entre g. Al despejar g, obtendremos que la aceleración es de 9.78 metros por segundo cuadrado. Y al hacer uso del periodo de cualquiera de estos valores, también podremos despejarlo entre su longitud. Y así finalmente obtendremos un valor aproximado de 9.78 metros por segundo cuadrado. Con esto queda demostrado que haciendo uso del periodo se puede hallar la aceleración de la gravedad. La situación problemática es la siguiente. Entonces, como pueden también ver en la imagen, cuando forma 30 grados con la vertical se corta la cuerda con algún objeto como tijera. El objeto describe una trayectoria parabólica, tal como se muestra en la figura. Lo que vamos a hacer es calcular la velocidad del objetivo cuando alcanza la desviación de 30 grados, también la tensión de la cuerda, también el alcance de la R midiendo desde el origen hasta la altura máxima, y también vamos a determinar el nuevo periodo si la longitud se redujera a la mitad, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la conservación de la energía. Dicha conservación vamos a aplicar la fórmula que sería 0.5 por 9.8, que se vendría a ser la gravedad, por coseno de 80. Esto es igual a 0.5 por 9.8, con el resultado del paréntesis anterior, vendría a dar como resultado que la velocidad inicial es igual a 2.85 metros sobre segundo. E menos mg por masa por gravedad y luego por coseno de teta, que vendría a ser igual a movimiento inicial por rt menos 0.5 por 9.8 por coseno de 30 es igual a 0.5 velocidad inicial al cuadrado por 0.6, y t vendría a ser 17.8 newtons. Luego, procediendo con las fórmulas que se nos repartieron en clase, vendría a dar que la altura máxima es igual a 1.18 metros y el alcance vendría a ser igual a 1.87 metros. El tiempo vendría a darse con 0.64 segundos. Entonces, tenemos los datos y aplicando la fórmula para hallar el periodo a base de longitud y aceleración de la gravedad, vendría a ser que la longitud inicial es igual a 60 centímetros y la longitud final a 30 centímetros, es decir, a 0.3 metros. Luego la tensión es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad, que vendría a ser T es igual a 2pi por 0.3 entre 9.80 mejor dicho, la gravedad, y la tensión vendría a ser a 1.1. Y con eso le doy pase a mi compañero. Conclusiones. En consecuencia de nuestro experimento, logramos corroborar que para calcular el periodo de un péndulo no tendrá mayor repercusión la masa y la amplitud.
por lo que serán en otros términos los datos importantes para obtener nuestro periodo. El péndulo simple no se puede explicar, se puede explicar la conservación de la energía y momento lineal. Si bien no se puede observar empíricamente la energía, esta se puede expresar matemáticamente y explicar de esta manera la conservación, y notando también que esta se puede transformar dado la característica que esta posee. La diferencia de las energías no resulta cero, ya que trabajamos en la realidad, por ello falla, pero los valores experimentales se aproximan muchísimo a los valores teóricos, por lo cual decimos que el objetivo fue cumplido. Recomendaciones. Algunos aspectos que se deben desarrollar en el desarrollo del ensayo son el error de la toma de datos, que pueden venir dados por errores en la medición de la longitud y errores por instrumentos no calibrados. Estos son, digamos, dos factores que influyen mucho para que haya bastante variación en los resultados. Por ello es muy importante tomar en cuenta al momento de realizar un experimento, tener en cuenta, tratar de hacer las mediciones lo mejor posible y calibrar los instrumentos que se van a utilizar. Otra de las recomendaciones que es aplicable en este experimento es cuando se realiza, es adecuado de utilizar los materiales ideales. Gracias, esto fue nuestra exposición de nuestro proyecto final, espero que les haya gustado.